Dicen que la mente es el arma más poderosa del ser humano. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tu cerebro puede sanar tu cuerpo o enfermarlo, sin necesidad de medicinas reales? Parece increíble, pero es absolutamente cierto. La ciencia lo ha comprobado una y otra vez. El simple poder de la creencia puede cambiar tu salud. Bienvenido al fascinante mundo del efecto placebo y el efecto nocebo, dos caras de la misma moneda que revelan que nuestra mente es capaz de mucho más de lo que imaginamos. El placebo es esa pastilla de azúcar, esa inyección de agua salina, ese tratamiento falso que, paradójicamente, logra que el paciente mejore. No tiene componentes químicos que actúen sobre la enfermedad, pero sí despierta algo más fuerte, la confianza y la expectativa positiva en la mente. Cuando crees que un medicamento funcionará, tu cerebro libera endorfinas, dopamina y otras sustancias que reducen el dolor, fortalecen tu sistema inmune y producen mejoría real. No es imaginación, es biología pura impulsada por la fe. Pero aquí aparece el lado oscuro, el efecto nocebo. La misma mente que puede curarte, también puede enfermarte. Cuando un médico menciona efectos secundarios, cuando lees que un tratamiento podría causar dolor, mareos o malestar, tu cerebro a veces lo toma tan en serio que lo provoca. Personas que han recibido placebos reportan vómitos, insomnio o dolores solo porque esperaban sufrirlos. El cuerpo responde a la creencia, aunque no exista ninguna sustancia química dañina. La pregunta es inevitable: ¿cuánto control tenemos sobre nuestra salud? ¿Y cuántas veces hemos subestimado el papel que juegan nuestras creencias en el bienestar físico y mental? El placebo y el nocebo nos obligan a reconocer que la mente no es solo un espectador, sino un actor principal en el escenario de la salud. En hospitales de todo el mundo, se han realizado experimentos impresionantes. Pacientes con dolores crónicos que, tras recibir una píldora falsa, experimentan alivio inmediato. Cirugías ficticias en las que el simple hecho de creer que fueron operados llevó a una recuperación real. Tratamientos inexistentes que, sin embargo, han mejorado síntomas de ansiedad, depresión o incluso enfermedades cardiovasculares. Lo sorprendente es que el placebo no solo engaña al paciente, engaña al propio cerebro. Las resonancias magnéticas muestran que, bajo el efecto placebo, las mismas zonas cerebrales que se activan con medicamentos reales se encienden. Es decir, el cerebro crea la experiencia como si fuera genuina. ¿Te das cuenta de lo que significa? Tu mente es capaz de generar su propio laboratorio químico interno. Ahora bien, antes de seguir, quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces te has sentido mejor simplemente porque creías que algo funcionaría? Ese té que te calmó, ese remedio casero que parecía milagroso, esa medicina que empezaste con fe absoluta. Quizá la ciencia estuvo allí, pero tu mente hizo la mitad del trabajo. Y aquí es donde entra algo esencial. Si tu cerebro puede curarte con pensamientos positivos, también puede sabotearte con miedos y expectativas negativas. ¿Te ha pasado sentir síntomas después de leer un artículo médico en Internet? Eso, amigo mío, es el nocebo actuando silenciosamente. En esta historia de poder y fragilidad, entender el placebo y el nocebo es comprender que lo que creemos sobre nuestra salud puede cambiar la manera en que vivimos, sanamos y sufrimos. Y apenas estamos rascando la superficie de este misterio. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo cómo la mente moldea tu vida. Lo que viene en las siguientes páginas te hará ver tu salud de una forma completamente distinta. Imagina entrar a un hospital con dolor intenso y recibir una pastilla que, en realidad, no contiene nada más que almidón. Pocos minutos después, tu malestar desaparece como por arte de magia. ¿Es brujería? ¿Un truco psicológico? No, es tu cerebro liberando químicos que producen un efecto real en tu cuerpo. Así es como el placebo se convierte en un aliado inesperado. Los estudios más impactantes muestran que incluso enfermedades graves responden al efecto placebo. Pacientes con Parkinson, al recibir una inyección ficticia, mostraron mejorías notables en su movilidad. Su cerebro liberó dopamina como si realmente hubieran recibido un tratamiento real.
En otras palabras, la mente fabricó el medicamento que no estaba allí. La ciencia aún no comprende del todo cómo lo hace, pero los resultados son tan contundentes que ya nadie puede negar el poder de la creencia. Lo más fascinante es que el placebo no depende únicamente de la pastilla. También funciona con rituales médicos, palabras y símbolos. Una bata blanca, un consultorio elegante, el tono de seguridad de un médico. Todo eso alimenta la confianza del paciente. Y esa confianza es el verdadero motor del cambio. En cierto modo, cada tratamiento es también un acto de teatro en el que la mente participa activamente. Pero al mismo tiempo, debemos mirar de frente a su hermano oscuro, el nocebo. Un simple comentario negativo puede sembrar el malestar en el cuerpo. Por ejemplo, en ensayos clínicos, miles de personas reportaron efectos secundarios como dolor de cabeza, mareos o náuseas, pese a haber recibido una sustancia inofensiva. Su mente, convencida del riesgo, generó los síntomas con la misma intensidad que si la droga fuera real. Esto revela una verdad incómoda. Nuestra salud no solo depende de lo que consumimos, sino de lo que pensamos sobre ello. Un mismo medicamento puede aliviar a un paciente y enfermar a otro, según las expectativas que tenga. La sugestión no es solo un truco mental, es una fuerza que actúa en la biología. Piénsalo. ¿Cuántas veces una advertencia te hizo sentir peor? Quizá escuchaste que una vacuna podía producir cansancio, y al día siguiente lo sentiste con intensidad. O tal vez leíste en internet que un alimento podía provocar insomnio, y pasaste la noche en vela. Eso no es casualidad. Es la mente activando respuestas físicas porque lo cree posible. El nocebo nos demuestra que el miedo puede ser tan potente como la esperanza. Que las palabras de un médico, un artículo o incluso un rumor, pueden penetrar en nuestro organismo como si fueran una medicina tóxica. Lo que pensamos, lo que esperamos, se traduce en reacciones químicas que alteran nuestra vida. Y esto nos obliga a replantear algo fundamental: la relación entre médico y paciente. No basta con un diagnóstico frío. La forma en que se transmite la información puede ser determinante en la recuperación. Un comentario pesimista puede convertirse en profecía cumplida, mientras que una frase alentadora puede encender la chispa de la sanación. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti? Que tu mente no es una espectadora pasiva, sino una fuerza activa capaz de modificar tu salud. Cada vez que eliges confiar, cada vez que alimentas pensamientos de bienestar, estás abriendo la puerta a tu propio laboratorio interior. Pero cada vez que te aferras al miedo o al pesimismo, ese mismo laboratorio trabaja en tu contra. La pregunta es, ¿qué historia le estás contando a tu cuerpo? Porque tu organismo escucha, responde y actúa según la narrativa que construyes. El placebo y el nocebo no son magia, son el espejo de tus creencias reflejadas en tu biología. Y si quieres seguir descubriendo cómo usar tu mente como herramienta de poder, no olvides suscribirte al canal. Lo que viene en la siguiente parte te revelará hasta dónde puede llegar esta fuerza invisible que vive dentro de ti. El efecto placebo y el efecto nocebo nos muestran algo que siempre estuvo frente a nosotros. La mente no solo interpreta la realidad, también la crea. Y en el terreno de la salud, esa creación puede marcar la diferencia entre el alivio y el sufrimiento. Lo impresionante es que, aunque pensemos que son ilusiones, la ciencia ha demostrado que los cambios son biológicos, medibles, reales. El cuerpo obedece al guión que dicta la mente. Esto abre un horizonte inmenso. Imagina un futuro en el que la medicina combine lo mejor de la farmacología con el poder del placebo. En el que un médico no solo recete pastillas, sino que también recete confianza, esperanza y expectativa positiva. Un futuro en el que los tratamientos sean más eficaces porque la mente trabaja junto al medicamento, no en contra. Pero también hay un desafío: ¿cómo protegernos del nocebo? La respuesta está en aprender a gestionar lo que dejamos entrar en nuestro sistema de creencias. Cada noticia alarmante, cada palabra negativa, cada diagnóstico fatalista puede convertirse en un veneno invisible. Y sin embargo, al mismo tiempo, cada palabra de aliento,
cada pensamiento positivo, cada acto de fe puede transformarse en medicina pura. La verdadera lección es que somos más poderosos de lo que creemos. Nuestro cuerpo escucha nuestros pensamientos y responde a ellos con la precisión de un laboratorio químico. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo interpretamos y enfrentamos lo que vivimos. Y esa elección puede ser la diferencia entre sanar y enfermar. Un ejemplo impresionante se dio en pacientes con dolores crónicos. Muchos de ellos experimentaron alivio duradero al recibir tratamientos ficticios, siempre que confiaban en ellos. Lo mismo ocurrió con personas que fueron sometidas a cirugías falsas, donde ni siquiera se realizó la intervención, y aún así mostraron mejorías significativas. Esto no es sugestión barata, es la mente activando mecanismos profundos de autocuración. Lo más extraordinario es que no se trata solo de salud física. El placebo y el nocebo también influyen en la mente y las emociones. Cuando creemos que una terapia nos hará sentir mejor, es más probable que disminuya la ansiedad, la tristeza o el estrés. Cuando creemos que algo nos dañará, aumenta nuestra vulnerabilidad psicológica. En otras palabras, nuestras expectativas moldean no solo el cuerpo, sino también la forma en que sentimos la vida. Ahora, piensa un momento. Si la mente es capaz de tanto con solo una pastilla falsa o una palabra, ¿qué podrías lograr entrenándola a tu favor todos los días? ¿Qué pasaría si eligieras alimentar tu cerebro con pensamientos de confianza, esperanza y determinación? Tal vez descubrirías que tu salud, tu energía y tu bienestar dependen menos de lo externo y más de lo que siembras dentro de ti. El poder del placebo nos enseña a creer. El poder del nocebo nos advierte de los peligros de la duda y el miedo. Y juntos nos muestran que estamos en una encrucijada diaria. Cada creencia es una semilla que germina en el cuerpo. La pregunta es, ¿qué estás sembrando en ti? La respuesta puede cambiarlo todo. Por eso, si este tema te ha impactado y quieres seguir explorando cómo la psicología y la mente transforman nuestra vida, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Aquí descubrirás secretos de tu propia mente que quizás nunca te contaron, y cada video será una puerta hacia un mayor control de tu vida. Porque recuerda, tu mente puede ser tu mejor medicina o tu peor veneno. Y tú tienes el poder de decidir de qué lado estar.